En solo 10 minutos, la paz en Europa quedó pendiendo de un hilo. Lo que debió ser una reunión diplomática envió ondas de choque por el mundo, haciendo parecer inevitable que Estados Unidos retire la ayuda a Ucrania. ¿Pero qué sucede después? ¿Se distanciará Estados Unidos de sus aliados? De ser así, ¿qué implicará para Ucrania, Europa y la estabilidad global futura? La crisis más inmediata que enfrenta Europa ahora es las repercusiones geopolíticas de la retirada de América de Ucrania. A principios de febrero de 2025, el líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, advirtió al mundo que los Estados Unidos y Occidente no pueden ser confiados para mantener sus promesas, señalando directamente al abandono de Ucrania como prueba. Esto ya está debilitando una delicada red de asociaciones y acuerdos de cooperación entre los Estados Unidos, la OTAN y las alianzas globales. Esto crea dudas entre las naciones que confiaron en las garantías de seguridad de Estados Unidos. Ahora muchos se cuestionan si aún pueden confiar en los Estados Unidos. Esta incertidumbre permite a China y Rusia expandir su influencia, atrayendo más naciones a su órbita. La retirada de América puede incrementar el riesgo de un conflicto global en lugar de generar estabilidad. Para Europa, el verdadero peligro no solo son las alianzas cambiantes, sino lo que la Casa Blanca acaba de hacer con la no proliferación nuclear. En otras palabras, Estados Unidos acaba de darle al mundo una razón para construir más armas nucleares. Después de la disolución de la Unión Soviética, muchas armas nucleares quedaron en posesión de Ucrania. De haber conservado esas armas nucleares, habrían sido una potencia mundial en este ámbito. Pero bajo una intensa presión estadounidense y occidental, acordaron renunciar a esas armas a cambio de garantías de que su soberanía no sería violada. Desde entonces ha quedado muy claro que esto fue un error. El dolor de cabeza nuclear de Europa, cortesía de la Casa Blanca, es que los estados con armas nucleares o ambiciones de tenerlas, como Corea del Norte e Irán, ahora no tienen incentivos para renunciar a sus programas nucleares. Ya no se puede confiar en que América mantenga sus compromisos, y estas naciones han visto lo fácil que la nueva América permite que incluso las naciones democráticas sean engullidas por sus vecinos agresivos. Asimismo, países sin programas nucleares están contemplando obtener sus propias armas. Naciones como Arabia Saudita, Jordania y Japón han mostrado interés en las armas nucleares, pero hasta hace poco contaban con las garantías de seguridad de Estados Unidos. Fue el gran intercambio para limitar la proliferación nuclear y reducir el riesgo de guerra nuclear. Los Estados Unidos se posicionaron como el último garante de seguridad, ofreciendo garantías irrefutables a sus aliados. No obstante, solo 45 días luego del nuevo gobierno, Estados Unidos abandonó sus compromisos, evidenciando la rapidez con que esas garantías pueden esfumarse. Esto crea un gran problema para países como Arabia Saudita y Japón, que enfrentan a potencias regionales que tienen armas nucleares o quieren adquirirlas activamente. En este momento, Japón es un firme aliado de los Estados Unidos, pero no hay garantía de que la nueva administración no cambie de opinión sobre esta alianza de casi un siglo cuando ya no sea conveniente para la Casa Blanca. Peor aún, la disposición de la Casa Blanca a cortejar e incluso aliarse con dictadores agresivos que invaden países vecinos envía un mensaje alarmante a los aliados de Estados Unidos. Para Japón, las implicaciones son especialmente graves. Con las crecientes ambiciones imperiales de China y su empuje para dominar el Pacífico, Japón ahora enfrenta la aterradora perspectiva de enfrentarse solo contra una superpotencia en ascenso. El riesgo de proliferación nuclear en Europa se ha magnificado repentinamente. Pero una pregunta más cercana surge: ¿pueden las fuerzas ucranianas contener a los rusos sin el apoyo estadounidense? Trump afirma que los Estados Unidos han dado 350.000 millones en ayuda a Ucrania, pero los números no cuadran. El propio Departamento de Estado dice que los Estados Unidos han dado 182.800 millones de dólares. Sin embargo, fuentes independientes como el Instituto Kiel sitúan la cifra de hardware militar real y asistencia financiera militar más cerca de los 119.700 millones de dólares. Los 182.000 millones de dólares están inflados por el presupuesto para misiones de entrenamiento de Estados Unidos, personal en Europa, y la gran mayoría de la cifra real es simplemente el valor del equipo enviado a Ucrania con los Estados Unidos, comprando reemplazos modernos. Se afirmó que Estados Unidos gastó más de $300.000 millones, mientras que Europa gastó un tercio de esa cantidad. Europa es el principal donante de ayuda a Ucrania, con aproximadamente $138.700 millones gastados, superando a Estados Unidos, por $20.000 millones. Tras la reunión en la Casa Blanca, Europa envió inmediatamente al presidente Zelensky un apoyo constante a través de redes sociales y medios tradicionales. Sin embargo, estos tienen una vibra muy de pensamientos y oraciones, a menos que Europa se tome en serio la ayuda a Ucrania. ¿Puede Europa tomar en serio a Zelensky? ¿Y
¿Cuánto puede hacer si lo hace? A inicios de marzo de 2025, los líderes europeos se congregaron en Londres en una cumbre para decidir sus siguientes acciones. El objetivo era apaciguar a Estados Unidos, o al menos obtener nuevas garantías de seguridad en caso de un alto al fuego. Pero incluso antes de considerar la ayuda militar, Europa ya busca desesperadamente soluciones para prevenir un desastre mayor. Se ha hablado mucho sobre la incapacidad de Ucrania para expulsar a Rusia de los territorios ocupados y las constantes ganancias de Rusia en el campo de batalla. Sin embargo, poniéndolo en perspectiva, Rusia está sufriendo hasta más de 2.000 bajas al día para ganar cientos de metros a la vez. Peor aún, la economía rusa colapsa y solo se mantiene a flote por la movilización bélica. Sin embargo, una economía de guerra no tiene salida y solo puede sostener a una nación por un tiempo limitado. Eso es porque, a diferencia de una economía tradicional, una economía de guerra se centra en producir artículos de un solo uso que no crean un valor adicional. En vez de producir bienes de consumo para exportar, las fábricas rusas fabrican tanques, máquinas que se despliegan en batalla solo para ser destruidas. Todo el capital y el trabajo invertido en la creación de dicho tanque se desperdicia finalmente. Es por esto que muchos han advertido que la economía rusa está cada vez más al borde del desastre absoluto. Putin está motivado a seguir luchando hasta lograr una de dos cosas: tomar suficiente de Ucrania para saquearla económicamente o luchar lo suficiente para obtener concesiones económicas, como el levantamiento de sanciones. Estas condiciones amortiguarán el colapso económico inevitable que sucederá cuando los cañones rusos dejen de disparar. Considerando la precaria situación de Rusia, surge la pregunta de por qué la Casa Blanca de repente parecería hacer todo lo posible para ayudarles a evitar el colapso que puso fin a la Guerra Fría. Y para Europa, crea un escenario de seguridad de pesadilla, ya que Rusia es recompensada por su agresión y protegida de las peores consecuencias de su invasión de 3 años. La dura realidad es que sin el ejército de los Estados Unidos, es poco probable que Europa pueda disuadir a un ejército ruso completamente movilizado de una mayor agresión. Según una estimación, la UE necesitaría 300.000 soldados adicionales y más de 200.000 millones en gastos solo para mantener a Rusia bajo control si Estados Unidos decidiera retirarse completamente de Europa. El desafío de Europa para apoyar a Ucrania en la guerra es más industrial que financiero. Juntos, Europa puede superar con creces la economía estadounidense, pero lo que realmente le falta es una industria de defensa. Este problema afecta a todas las naciones occidentales, incluidos los Estados Unidos, que tras la Guerra Fría cerraron la mayoría de sus fabricantes de defensa cuando los gobiernos redujeron el gasto militar. La estrategia ganadora de Rusia fue almacenar grandes cantidades de armas producidas y utilizadas durante la Guerra Fría, aunque sean antiguas. Es difícil discutir con el hecho de que ha mantenido a Rusia en una lucha donde ha experimentado niveles catastróficos de pérdidas. Europa, en cambio, nunca ha acumulado las mismas reservas profundas. Trump tiene razón al decir que Europa ha dependido demasiado de Estados Unidos para su seguridad, pero eso no es toda la historia. Durante décadas, los políticos de Estados Unidos fomentaron una Europa débil que dependiera del apoyo militar estadounidense. Históricamente, una Europa fuerte ha tenido la mala costumbre de volverse contra sí misma, tratando la guerra como un pasatiempo continental. Mantener a Europa dependiente de Estados Unidos evitó conflictos internos y le dio a América una gran influencia sobre sus aliados. Por lo tanto, mientras Europa asume la responsabilidad de sus debilidades militares, Estados Unidos también, a pesar de las recientes condenas de la Casa Blanca. Fue América quien prestó su apoyo político a los políticos que estuvieron en contra del rearme durante décadas. En este momento, Europa depende en gran medida de los fabricantes de defensa extranjeros, principalmente Estados Unidos, Corea del Sur, Turquía e Israel. Sin embargo, para los 4 países, los fabricantes de defensa ya enfrentan enormes retrasos y listas de espera que duran años para muchos artículos de alta gama, como las baterías de defensa aérea Patriot. Europa ha invertido en expandir su industria de defensa, pero esto ha sido políticamente difícil y todavía insuficiente. El mayor problema hasta la fecha para Europa y los Estados Unidos es la incertidumbre. Los fabricantes de defensa dudan en abrir nuevas plantas sin garantías de contratos de compra de varios años. Esto se debe a que construir una nueva fábrica, capacitar trabajadores y obtener materias primas es muy costoso y puede tomar más de un año. Esta enorme inversión en capital y tiempo significa que un contratista de defensa necesita garantías de que todo valdrá la pena, con garantías de contratos de gasto de varios años por parte de los gobiernos. Esto ha sido difícil de garantizar para un continente donde incluso ahora el gasto en defensa sigue siendo impopular. Pero la situación se agrava por el hecho de que incluso después de 3 años, no hay un objetivo claro de Europa o América para Ucrania. Por mucho tiempo,
Biden evitó declarar que el objetivo del apoyo estadounidense a Ucrania era derrotar a Rusia. Con el presidente Trump en el cargo, la situación ha cambiado más. Europa también ha seguido el mismo rumbo, sin un claro objetivo final para el conflicto desde el continente. Esto implica que un fabricante de defensa debe considerar que los contratos pueden llegar de forma irregular y terminar abruptamente por cambios políticos, lo que a la larga hace que expandir la capacidad productiva sea una pérdida económica. Esto significa que Europa ha incumplido rutinariamente las promesas a Ucrania, como aumentar la producción de proyectiles de artillería a 1 millón de rondas al año, como se prometió en marzo de 2023. Europa logró recientemente este objetivo, pero aún no es suficiente. Se estima que Rusia está produciendo 4.5 millones de proyectiles de artillería anualmente durante los últimos 2 años. Es desconcertante que Rusia, con una economía mucho menor que la de la UE o Estados Unidos, supere significativamente la producción militar occidental. Pero todo se reduce a la percepción sobre la naturaleza de la guerra, y si Europa no la cambia, está condenada a un futuro donde Rusia gana en Ucrania y está lista para golpear aún más en Europa. Para Rusia, el conflicto en Ucrania se ha vuelto existencial. Perder en Ucrania representa una amenaza para el régimen de Vladimir Putin, y por lo tanto, por extensión a la Federación Rusa, Putin es muy consciente de cómo la guerra en Afganistán contribuyó directamente al colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y está alerta de cómo un desastre similar significaría el fin para él mismo. Ya existe presión de algunos territorios rusos debido a una percepción de debilidad del propio Estado ruso. Una derrota probaría esta debilidad, quizás provocando la disolución de zonas clave de la Federación Rusa. Rusia lucha por su vida, mientras Europa lo hace por negocios. Aunque una victoria rusa amenaza la seguridad europea, pocos europeos lo percibieron así hasta las recientes acciones estadounidenses. Durante gran parte de la guerra, el apoyo militar a Ucrania fue principalmente una decisión financiera, considerando los márgenes de beneficio de los contratistas de defensa. La necesidad de reponer y rearmar las fuerzas militares domésticas antes de enviar ayuda a Ucrania complica aún más los esfuerzos de suministro de Europa al país. Europa ha enviado mucho equipo a Ucrania, dejando sus almacenes necesitados de reposición urgente. En ese momento, el miedo a una mayor agresión rusa ha llevado a las naciones europeas a priorizar su propia defensa, aumentando el gasto militar y los esfuerzos de modernización. Pero con los fabricantes de defensa ya al límite, la mayoría de la producción actual se destina a reconstruir las fuerzas domésticas, relegando el reabastecimiento a Ucrania a un segundo plano. Los comentarios recientes de la Casa Blanca solo agravaron estos temores y complicaron más la situación. Las naciones ahora ven confirmados sus peores temores. Probablemente deberán enfrentar más agresión rusa por su cuenta. Esto ha impulsado aún más la demanda de expansión militar interna, dejando menos espacio para el reabastecimiento de equipo a Ucrania. Sin embargo, el problema es autoinfligido. Ucrania está luchando hoy la guerra que Europa teme que tendrá que luchar mañana. Sin embargo, con el ejército ruso tan debilitado por el conflicto, no hay una amenaza convencional inmediata para Europa mientras las naciones europeas permanezcan unidas. En vez de acumular armas para una guerra futura, Europa podría enviarlas a Ucrania ahora, donde se necesitan para luchar contra Rusia, previniendo el conflicto para el que Europa se prepara. Sin embargo, aunque tiene sentido desde una perspectiva general, la realidad política es mucho más complicada. Las garantías de seguridad estadounidenses fueron cruciales en este punto. Permitieron a las naciones europeas profundizar en sus propios stocks de equipo, confiados en que estarían protegidos si lo peor llegara a suceder. Sin embargo, la decisión de la administración actual de retirar a los Estados Unidos la protección insuficiente de Europa hacia Ucrania podría llevar a su derrota y a una nueva guerra después de que Rusia se tome unos años para reconstruir su ejército, preparando el escenario para un desastre geopolítico. En conclusión, Rusia no puede parar de luchar en este momento. Su economía depende demasiado del conflicto continuo, y ahora Europa se enfrenta a 2 opciones: acordar un alto al fuego y levantar inmediatamente todas las sanciones, o acordar un alto al fuego sin levantar las sanciones. Tiene sentido mantener las sanciones para castigar a Rusia por iniciar la guerra. Además, envía un firme mensaje disuasivo al mundo. No obstante, para sostener su economía, Rusia requerirá fabricar más armamento, no cesar su producción. En tan solo unos pocos años, el ejército de Rusia habrá aumentado a niveles previos a la guerra, con un aumento de personal gracias a la anexión de Ucrania. A partir de ahí, solo tiene sentido seguir la guerra en el resto de Europa.
La segunda opción, un alto al fuego y levantar las sanciones, amortiguaría la economía rusa y permitiría a Putin desmovilizar sin un desastre económico que le cueste la presidencia. Esto envía un mensaje al mundo de que en la era moderna se recompensa la agresión. Además, esto fortalecería económicamente a Rusia, permitiéndole amenazar a Europa después de un periodo de reconstrucción e integración de Ucrania. Europa enfrenta una elección diabólica sin América y sin cambios políticos serios, no está preparada para apoyar a Ucrania hasta la victoria. ¿Puede Europa defender a Ucrania sin el apoyo de Estados Unidos o la victoria rusa es inevitable? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Ahora ve cómo la guerra en Ucrania está reconfigurando al ejército de Estados Unidos. O elige este otro video.